Heredero Grimm, capítulo 4. Hambriento como el lobo. Aquí está su café, señorita. Dijo la joven camarera mientras dejaba la taza y el plato sobre la mesita del café. Gracias. Flinch dijo mientras vertía la crema y el azúcar en el café antes de revolverlo. Cuando el líquido negro cambió a un color marrón adecuado, se lo llevó a los labios y tomó un pequeño sorbo. El café todavía estaba hirviendo, pero a Flinch no podía importarle menos. Probar algo más que bayas silvestres y carne cruda fue absolutamente divino. Flinch sabía que no se quedaría en Vale por mucho tiempo, por lo que estaba decidida a disfrutar tanto como pudiera. Había comprado varios pares de zapatos que combinaban fabulosamente con su vestido nuevo, junto con algunos pares de medias negras. Algunas más, también se compraron prendas privadas, pero eso no fue ni aquí ni allá. Un apartamento pequeño pero acogedor le sirvió como vivienda temporal. Flinch había olvidado la dicha y la comodidad de dormir en una cama real en lugar de pieles de animales sin curar sobre rocas. Y después de comer como un animal durante casi 2 años, el sabor de la comida cocida trajo lágrimas de alegría a los ojos del esclavo. Pero el maestro no le había dado este permiso para su disfrute. Le había encomendado a Flinch una misión extremadamente importante. Una misión que solo ella podría cumplir, o hace varias semanas, las cuevas estaban en silencio sin el maestro. El Grimm que habitaba dentro de las espaciosas catacumbas había salido a la superficie poco después de que el amo se fuera con el ama en el gigante nunca más. Los que quedaron fueron solo algunos de los Grimm blindados y ese maldito acechador de tumbas. Flinch odiaba esa cosa. Siempre le preocupaba que la mordiera cuando el amo o la ama no estaban cerca. Eran los únicos capaces de controlar a los Grimm después de todo, y sin ellos aquí era solo cuestión de tiempo antes de que ese pequeño monstruo decidiera que quería hacer algo más que morder a Flinch. La única seguridad que Flinch tenía del 100 pies Grimm era su escolta Beowulf. Nunca se apartó de su lado, asegurándose de que hiciera lo que le decían y que el Grimm menor supiera que debía mantener la distancia. Era tanto su guardián como su protector, y ella estaba perfectamente bien con eso. Mientras mantuviera alejado al acechador de tumbas. Flinch se estaba ocupando de contar y recontar su provisión de polvo. Era lo único que podía hacer cuando su amo y su señora no estaban, ya que tenía prohibido salir de las cuevas cuando ninguno de ellos estaba en el cañón. Era una tarea increíblemente aburrida, pero era mejor que simplemente caminar de un lado a otro hasta que regresaran. Flinch acababa de terminar de contar los cristales de viento por 4134 a vez, cuando el sonido distintivo de pasos pesados hizo que ella y el Beowulf se giraran para ver a su amo marchando hacia ellos. Flinch inclinó la cabeza temerosa cuando él se acercó a ellos. Maestro, comenzó, fue su viaje agradable. El saludo de Flinch fue abruptamente silenciado cuando su maestro agarró todo su rostro con su poderoso puño. ¿Eh? Fue todo lo que pudo pronunciar antes de que su mente fuera asaltada por una ola de rostros desconocidos. Las imágenes de 13 personas, tanto humanos como faunos, inundaron su psique con una fuerza tan brutal que la cabeza de Flinch se sintió como si fuera a partirse. Entonces, con tanta rapidez como había realizado el extraño y doloroso acto, su amo retiró la mano y dejó que la esclava se derrumbara en el suelo. Flinch gimió mientras se agarraba la cabeza palpitante, tratando de aliviar el dolor. Story continues below. Lo que acaba de suceder. ¿Por qué esas caras aparecieron en su mente? ¿El maestro lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Las preguntas solo sirvieron para intensificar el dolor de cabeza palpitante de Flinch. Encuéntralos, a ellos, ordenó la voz gruñona de su amo, captando la atención de Flinch. Mátalos. Flinch no entendió. ¿Matarlos? ¿Quién? ¿Los que tenían esas caras? ¿Por qué deben morir, y por qué por su mano? Maestro, no entiendo. Tartamudeó Flinch, temerosa de que declarar su confusión pudiera enojar a su señor inhumano. ¿Por qué debo matarlos? Gruñó brevemente, haciendo que Flinch se estremeciera. Escondido, nido, fuera de mi alcance, siseó, irritado. Pero, no, la tuya, quiso decir que estaban en los reinos. ¿Quería que ella fuera a los reinos y los matara? Flinch no podía hacer eso. Los reinos eran enormes y buscarlos sería como tratar de encontrar un par de agujas en 4 enormes pajares. Podría tomarle meses, tal vez años, encontrarlos todos. E incluso si los encontrara, ¿cómo podría matarlos sin ser notada o descubierta? Además, ¿cómo podría la señora continuar con sus lecciones sin... Espera, ¿dónde estaba la señora? Flinch miró a izquierda y derecha, pero no pudo ver a su joven ama. ¿Estaría todavía en la superficie? Maestro. Empezó Flinch.
¿Dónde está la señora? Él la miró, sus ojos ardientes taladrando su alma. Tierras del norte, a través del mar, Flinch se quedó sin palabras. ¿Por qué Mistress estaba en Mangle? ¿Estaba siendo castigada por algo? ¿Fue alguna prueba ideada por su maestro? ¿Cuál fue el razonamiento para ello? Antes de que Flinch pudiera reflexionar más sobre este giro de los acontecimientos, sintió que el beolobo acorazado la levantaba sobre sus pies. Miró hacia la maestra por solo un segundo antes de salir corriendo, dejando a Flinch solo con su captor. La ansiedad de Flinch crecía ahora con cada segundo que pasaba. ¿Por qué Master despidió al Beowulf? ¿Ya no era necesaria su presencia? Las pupilas de Flinch se encogieron. ¿Iba a dejar que el acechador de tumbas la mordiera de nuevo? Oh, por favor, no seas el acechador de tumbas. Cualquier cosa menos eso, Rip. Flinch chilló cuando sintió que los trapos sucios que cubrían su cuerpo se arrancaban con un solo golpe del guantelete de su amo, dejando a la esclava usando solo el collar de púas alrededor de su cuello. El rostro de Flinch se sonrojó de vergüenza mientras trataba de cubrirse el pecho y las partes íntimas con las manos. Pero el maestro los obligó a quitarse de su cuerpo, exponiendo su forma pálida y desnuda. Trató de resistirse, pero el gruñido molesto de su amo motivó a Flinch a cesar su lucha. Hizo que extendiera los brazos a los lados y abriera las piernas. Flinch estaba más que aterrorizado ahora. Su maestro nunca antes había mostrado este tipo de interés en ella. Cerró los ojos con fuerza mientras lágrimas de miedo, vergüenza corrían por sus mejillas, y esperó la inevitable violación. Flinch se tensó cuando sintió un único dedo con garras posarse en su cintura. El dedo frío se trazó lentamente alrededor de su estómago, poniendo la piel de gallina a la esclava. Luego, retiró su dedo de su cintura y lo colocó en su brazo izquierdo. Confundido, Flinch abrió un ojo para ver que el maestro ahora estaba rozando el dedo sobre su brazo extendido de la misma manera lenta que lo había hecho con su cintura. La historia continúa abajo. Flinch tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba haciendo su maestro, y la dejó completamente perdida. Él estaba tomando sus medidas. Perpleja pero aliviada, Flinch se relajó un poco sabiendo que su amo no había tenido la intención de hacerle eso a ella. Se quedó allí durante varios minutos más mientras su amo pasaba el dedo por su cuerpo, midiendo cada centímetro. Cuando terminó, Flinch se cubrió rápidamente con los brazos nuevamente, pero el maestro ya no le prestaba atención. Estaba mirando su guantelete, con la palma hacia arriba y los dedos como si estuviera agarrando algo. Al principio, parecía que no pasaba nada, pero en unos momentos, Flinch vio algo saliendo de la mano de su amo. Lo que sucedió a continuación hizo que Flinch se quedara boquiabierto. Agarró la sustancia burbujeante con la otra mano y se la sacó de la palma, estirándola como un largo chicle. A continuación, cerró el puño alrededor de la base del material y se lo cortó de la mano. Osciló durante un rato antes de colgar flácidamente en su mano libre, colgando como un pez recién capturado. Un humo gris salió de su cuerpo estirado y un líquido rojo oscuro goteó como si fuera una toalla empapada. El maestro agarró ambos extremos de la cosa y la escurrió antes de estirarla aún más. Usó su poderosa fuerza para ensancharlo y alargarlo hasta que parecía una manta negra gigante con acentos rojos apenas visibles. Hizo un agujero en la manta con el dedo, que amplió aún más hasta que fue lo suficientemente grande como para pasar un melón a través de la abertura sin obstáculos. Flinch observó cómo el maestro trabajaba en la manta, estirándola y cortándola con sus propias manos. Pellizcó los bordes con delicadeza con las puntas de su guantelete y tiró de 2 trozos a izquierda y derecha del agujero, que también cortó en los extremos. Su amo volvió a sorprender a Flinch cuando de repente la cubrió con el extraño artículo. Su cabeza se deslizó a través del agujero en el medio y sus brazos encajaron a través de los 2 largos a los lados, dejando el resto de su cuerpo oculto por el artículo oscuro. Y a pesar de que parecía una especie de masilla viscosa, se sentía como una tela suave. Seda para ser precisos. Flinch observó mientras la maestra continuaba trabajando en la lona que cubría su cuerpo con una sensación de seda. Lo ajustó donde era demasiado grande o demasiado pequeño, le colocó patrones elaborados, recortó las partes que no le gustaban, etc. Mientras trabajaba, el aspecto mismo de la lona cambió. Con cada tirón y pellizco que hacía, se volvía cada vez más parecido a una tela. Flinch se quedó sin palabras cuando finalmente entendió las acciones de su maestro, le estaba haciendo un vestido. Flinch no había usado nada más que la ropa con la que fue capturada desde que se la llevaron. Estaban podridos y desgarrados, más parecidos a andrajos viejos que a prendas de vestir.
Sus calcetines y zapatos sufrieron peor, habiéndose corroído por la edad y el uso, dejando a la esclava descalza durante gran parte de su estadía aquí. La maestra realmente hablaba en serio sobre su viaje a los reinos, al parecer. Flinch estaba asombrado por su perspicacia. De alguna manera sabía que una mujer vestida con harapos asquerosos sería más sospechosa y llamaría más la atención que una mujer vestida con prendas expresivas. La expresión individual era uno de los pináculos de la cultura artística de la humanidad, después de todo, ella se integraría destacándose. Cuando el maestro finalmente terminó, dio un paso atrás y se acarició la barbilla pensativamente mientras examinaba su trabajo. Flinch se sintió como si fuera realeza con el vestido. Se ajustaba perfectamente a su cuerpo, no era restrictivo en absoluto, pero tampoco se sentía suelto. Era increíblemente suave también, si no lo supiera mejor, habría pensado que estaba cubierta de gatitos. Incapaz de contenerse, Flinch hizo un pequeño giro. Ella sonrió cuando la falda larga se levantó y giró con su cuerpo, convirtiéndose en un platillo negro con adornos blancos. La historia continúa bajo un extraño zumbido gruñón hizo que Flinch mirara para ver a su maestro entrecerrar los ojos hacia ella, disgustado con algo. Dio un paso adelante y levantó la mano derecha hacia su pecho, donde pasó el dedo índice por la superficie del vestido. Flinch sintió el calor ardiente de su rostro sonrojado mientras su maestro continuaba grabando algún símbolo extraño en la tela justo encima de su pecho derecho. Después de un minuto más o menos, una vez más retiró la mano e inspeccionó el vestido. Esta vez, con un chasquido de aprobación emitido por su boca. Flinch miró hacia abajo para ver que él había dibujado en su vestido lo que parecía un cráneo con cuernos. El cráneo estaba teñido de rojo sangre y dientes como dagas llenaban sus fauces abiertas. Era tan magistralmente detallado y realista que parecía listo para saltar de la tela y arrancarle la garganta a cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse a él. Fue durante su inspección del cráneo que el Beowulf regresó, sosteniendo algo en sus garras. Flinch se sorprendió al ver que lo que tenía en la mano era una cartera de cuero marrón. Se lo presentó al maestro con la cabeza inclinada, quien lo tomó de la garra ofrecida y lo abrió. Flinch estudió el paquete en las manos de su amo. Le resultaba familiar, pero no sabía por qué. Su atención se desvió de la cartera a su amo cuando lo vio arrojar algo en la bolsa. Hizo esto de nuevo, y Flinch vio que estaba arrojando pequeños acechadores de la muerte en la bolsa. Es más, se estaban materializando directamente de su mano, como el material que usó para el vestido, excepto que los acechadores de la muerte surgieron de un vapor negro en lugar de burbujas alquitranadas. Cada uno se hizo en el lapso de unos 30 segundos, el vapor se retorcía y se desplazaba hacia los cuerpos de los malévolos escorpiones. Los acechadores de tumbas y los acechadores de la muerte eran criaturas extremadamente similares. Ambos eran Grimm raros y poderosos, protegidos por exoesqueletos duros y armados con pinzas lo suficientemente fuertes como para partir un auto por la mitad. También eran extremadamente venenosos cuando eran pequeños. A diferencia de los acechadores de tumbas, que pierden su mordisco venenoso cuando son lo suficientemente grandes como para enrollarse alrededor de un camión blindado, los acechadores de la muerte mantuvieron su aguijón venenoso mucho después de alcanzar su tamaño completo, aunque no tan potente, pero letal. Pero al igual que los escorpiones normales, el veneno de los acechadores de la muerte es más potente cuanto más pequeño es su dueño. Los acechadores de la muerte que su maestro estaba dejando caer en la cartera eran del tamaño de pelotas de béisbol. Lo que significa que podrían matar a un hombre en minutos con solo un pinchazo de sus aguijones dorados. Su maestro colocó una veintena de acechadores de la muerte en la bolsa antes de estar satisfecho y cerró la tapa del compartimento principal. Luego caminó hacia la pequeña caja donde guardaban el polvo de fuego saqueado y sacó varios cristales. Estos se colocaron en una de las bolsas secundarias de la cartera. Con eso hecho, el maestro de Flinch le tendió la bolsa para que ella la tomara. Ella estaba tentada de hacerlo, ya que la bolsa estaba llena de mortíferos acechadores listos para picar lo que quisieran. Sin embargo, su miedo a la ira de su amo superó el miedo al Grimm en la cartera y lo tomó. Una vez en sus manos, Flinch notó algo bordado en la cartera. Una imagen de una flor encerrada en llamas, y debajo había letras, palabras en realidad, 4 de ellas. Había pasado mucho tiempo desde que Flinch había leído algo, pero aún conservaba su habilidad para descifrar palabras. Ellos leen, propiedad de Vanessa Leto, Vanessa Leto, Vanessa Leto, Vanessa Leto. La historia continúa abajo. Obviamente era un nombre, y por una razón u otra, a Flinch le resultaba inquietantemente familiar. Quizás conocía a alguien llamada Vanessa Leto antes de su captura.
Aunque realmente no importaba. La persona probablemente estaba muerta ahora de todos modos. Usa, contra, ellos, ordenó el maestro, sacando a Flinch de sus pensamientos. No, lastimará, a ti, señaló el cráneo en su pecho. Mi huella, te, protege, volver, cuando, hecho, o, enfrentar, con, consecuencias. Flinch inclinó la cabeza instintivamente ante sus órdenes antes de pronunciar las palabras que más había pronunciado durante su servidumbre. Sí, mi amo. Vivo para servir. O cero o presente, Flinch se encontró sonriendo al recordar lo fácil que resultó rastrear a los que su amo deseaba que murieran, en contraste con sus suposiciones originales. Poco después de que su maestro la dejara a solo un día de caminata de la ciudad de Vale, Flinch fue encontrada por un equipo de estudiantes de primer año de Beacon y un Huntsman que se encontraban en el área. Ella les dijo que ella era la sobreviviente de un ataque Grimm que acabó con todo su pueblo. Le creyeron y se ofrecieron a escoltarla de regreso a la seguridad de la ciudad. Curiosamente, fue durante este viaje que uno de los estudiantes le preguntó a Flinch si la sirena había atacado su aldea. Flinch preguntó qué era la sirena, y el estudiante, sin darse cuenta, le explicó la razón detrás de la misión de Flinch. Durante más de un año, se había encontrado gente en las afueras de Vale delirando sobre un Grimm cuyos gritos anunciaban la destrucción de pueblos enteros. Los pocos que sobrevivieron generalmente estaban locos cuando las patrullas de seguridad del reino los encontraron, y la mayoría no se recuperó del trauma. El cazador reprendió al estudiante por difundir rumores sobre el Grimm ficticio. En lo que a él respectaba, los sobrevivientes solo estaban alucinando. ¡Ay, qué equivocado estaba! Flinch era muy consciente de la parcialidad de su alumno para aterrorizar a los demás, habiendo sido víctima de esta afinidad por un corto tiempo, y rápidamente llegó a comprender el verdadero objetivo de su misión. Eliminación de testigos. Esa noche, después de que se detuvieran para acampar, Flinch soltó los diminutos acechadores de la muerte en su bolso. Miraron a Flinch con chasquidos enojados, pero tal como dijo su maestro, cuando vieron la calavera en su vestido, inmediatamente dejaron de actuar amenazadoramente hacia ella y dirigieron su mirada hacia las formas dormidas de sus salvadores. No se despertaron cuando llegó la mañana. Los acechadores de la muerte se apresuraron a regresar a la bolsa poco después de despachar a los posibles escoltas de Flinch. Saqueó sus cuerpos en busca de Lien and Dust, guardándolos en los bolsillos vacíos de su vestido y en las bolsas vacías de su cartera. Flinch también encontró una daga simple pero efectiva en el cinturón del estudiante que le había preguntado sobre la sirena. Flinch decidió que la chica muerta no tenía ningún uso para él ahora y lo tomó para sí misma, atándose la vaina y el cinturón que lo sujetaba a su propia cintura. La historia continúa abajo lamentablemente, ninguna usaba zapatos de su talla, por lo que se vio obligada a continuar descalza. Pero tomó algo que resultó inmensamente útil. Uno de sus pergaminos. Flinch lo tomó y escribió sobrevivientes del ataque de sirena en menos de un minuto. Flinch tenía una lista de nombres y ubicaciones. Por supuesto, esto también significaba que había pasado suficiente tiempo para que el rumor de la existencia de su ama llegara a la web, por lo que era básicamente imposible borrarlo por completo. Afortunadamente, no había casi nada sobre la propia sirena, ya que muchos de los sobrevivientes estaban demasiado traumatizados para recordar nada excepto gritos estridentes y risas burlonas. Solo había especulaciones y teorías sobre lo que realmente era Siren, y Flinch tendría que trabajar rápido para asegurarse de que siguiera siendo así. Y trabajo rápido lo hizo. En 10 días, Flinch ya había matado a 3 de los sobrevivientes. Ahora, tenía alrededor de la mitad de ellos muertos, el último era ese chico Faulus. Sin embargo, no pudo plantar un acechador de la muerte dentro de su casa como lo había hecho con los demás, y se vio obligada a recurrir a métodos más directos. La lucha fue feroz, se volcó una mesa, se rompieron docenas de platos y se rompió un reloj antiguo, pero Flinch finalmente dominó al niño más joven y lo apuñaló en el pecho con su cuchillo previamente saqueado. La pelea resultó en que su vestido se manchó completamente de sangre, lo que asustó al asesino. Buscó frenéticamente en la casa un poco de jabón para lavar la sangre de su vestido, pero cuando finalmente lo hizo, se sorprendió al ver que la sangre retrocedía lentamente en la tela y desaparecía. Sin duda, una cualidad otorgada a la prenda por la maestra. Con el fauno muerto en el suelo y su vestido libre de evidencia, Flinch registró la casa en busca de algo que pudiera usar.
Encontró un par de cientos de lien, algunos cristales de polvo y algunos artículos misceláneos que le serían útiles en Gulch. Los colocó a todos en la cartera, con cuidado de no aplastar a los acechadores de la muerte que residían en ella. Botín en bolsa y objetivo muerto, Flinch dejó la casa detrás de ella. Estaba a unas 2 cuadras de distancia cuando escuchó la explosión. La gente corría presa del pánico, gritando sobre terroristas y bombas. Ninguno prestó atención a la mujer rubia pálida vestida de negro que se alejaba. Y ahora, estaba sentada en un café, bebiendo una deliciosa taza de café pagada con el mismo dinero que había sacado de la casa del niño, ahora nada más que un montón de cenizas junto con un cristal de fuego activo. Flinch a menudo quemaba las casas de los testigos que estaban fuera de los hospitales o asilos. Destruyó cualquier evidencia que pudiera exponer su misión a las autoridades, y la llamativa explosión hizo que todos asumieran que era obra de Whitefam, ya que la mayoría de los objetivos eran humanos. Fue después de que Flinch incendiara la casa de su tercera víctima, que comenzó a preguntarse. ¿Debería sentir algún tipo de arrepentimiento o culpa por sus acciones? Eran personas como ella, pero no sentía remordimiento por las vidas que tomó en nombre de su amo y su señora, ni vergüenza por tomar cosas de sus casas o personas cuando morían. La historia continúa abajo, pero Flinch pronto se dio cuenta de que no eran como ella, en absoluto. Estaban libres. Gratuito y completamente desagradecido. No apreciaron su libertad, la despilfarraron, abusaron de ella. Ver a estas personas que no sabían lo que era sobrevivir con las sobras, quejarse de no obtener los ingredientes adecuados para su perrito caliente la hizo hervir de rabia y propósito. Eran cerdos, gordos y holgazanes. Y merecían ser sacrificados como cerdos. Flinch dudaba que a la maestra le importara si añadía unas cuantas marcas más a su cuenta. No era como si estuviera molesto, ¿verdad? A los acechadores de la muerte ciertamente no les importaba, especialmente cuando dejaba caer pedazos de carne en la bolsa para que los mordisquearan, lo que admitió que era bastante lindo de ver. «Perdóneme», dijo la voz de un hombre, sacando a Flinch de sus pensamientos cuando se volvió para mirarlo. «¿Te importaría si tomo asiento?» Hizo un gesto hacia la silla frente a la de ella. «Avanzar». Flinch ofreció con una sonrisa falsa. «Gracias», dijo, sentándose frente a ella. La misma camarera que le había traído a Flinch su propio café. «Una taza de café negro, por favor». Ella asiente cortésmente y se va a buscar su pedido. Luego, el hombre se vuelve hacia Flinch, con los ojos medio oscurecidos por las gafas y una sonrisa paciente en los labios. «Este es uno de mis cafés favoritos». Él dice. «Tienen uno de los mejores cafés de Vale, ¿no le parece?» Flinch asiente. «Es delicioso». Ella está de acuerdo. Se sientan en silencio después de eso. Flinch, tomando rápidos sorbos de su café para poder pagar e irse. Mientras el hombre se sentaba pacientemente, esperando ociosamente su propia taza. Ella consideró brevemente la idea de agregarlo a su cuenta. Después de todo, había interrumpido la hora del café, obligando a la esclava a terminar su bebida rápidamente en lugar de disfrutarla lentamente como lo había hecho antes de su llegada. Sin mencionar que la mirada arrogante en su rostro la hizo querer arrancarle los ojos. Después de varios minutos incómodos, la mesera regresó con su pedido. «Aquí tiene, señor». Lo colocó sobre la mesa y se fue con otro asentimiento cortés. Flinch se alegró de ver que su taza estaba vacía y se levantó para irse. Agarró su cartera de la silla y tomó varias tarjetas Lien que colocó junto a su taza vacía. Con la tarifa sobre la mesa, Flinch rápidamente se dio la vuelta y se fue. «Que tenga un buen día, señora Leto». El hombre dijo. Flinch se detuvo. «Sé como él». Pensó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de despedida. Ella había estado usando el nombre en la bolsa como tapadera durante su estadía en Vale. El nombre sonaba único, pero no se destacaba mucho, lo que lo convertía en una buena identidad de portada. Finch de repente tuvo miedo. ¿Estaba al tanto de su participación en los asesinatos? Tal vez conocía a la mujer llamada Vanessa Leto y pensó que Flinch también la había matado. Su sangre se heló. ¿Y si fuera un cazador asignado a investigar los asesinatos? La historia continúa abajo. No queriendo arriesgarse a ser expuesto, Flinch hizo todo lo posible por alejarse tranquilamente del café. Cuando sintió que estaba fuera de vista, se dirigió directamente a su apartamento. Tendría que pasar desapercibida durante unos días. Al menos hasta que sintiera que era lo suficientemente seguro para continuar con su misión. Ocero observó con el ceño fruncido cómo Vanessa Leto se tensaba antes de reanudar su marcha.
Había querido preguntarle qué le pasó a ella hace 18 meses. La cazadora fue vista por última vez en Mandle durante un trabajo de escolta. Después de eso, ella simplemente desapareció. Sin cuerpo, sin sangre, ni siquiera un rastro de arrastre. Le hizo preguntarse qué estaba haciendo ella aquí en Vale, tomando café en una cafetería y usando uno de los vestidos más caros que jamás había visto. Él le habría preguntado, pero ella se fue antes de que él tuviera la oportunidad de conversar verdaderamente con ella. El profesor Ofpin se llevó la taza de cafeína negra a la boca y tomó un sorbo mientras sus pensamientos se dirigían al vestido negro que llevaba. Específicamente, el cráneo rojo con cuernos bordado en él. 0 o 3 meses después, el tiempo estaba extraordinariamente despejado hoy. Apenas alguna nube estropeaba la extensión azul del cielo, y las pocas que lo hacían eran blancas y pacíficas. Si Silver hubiera regresado al continente principal, le habría dado la bienvenida, pero en el norte simplemente significaba que no caería nieve para cubrir sus huellas. Restringió su alcance a solo unas pocas millas, más correría el riesgo de que Dustlings la descubriera. Sin embargo, gracias a las enseñanzas de su padre, Silver pudo sortear este obstáculo tomando el control de uno de los Grimm que deambulaban por la tierra. Este se convirtió en su método de búsqueda y exploración desde que llegó al norte, y le ha resultado muy útil. Desde la seguridad de su guarida, Silver vio el mundo a través de los ojos de un sabueso que patrullaba los bosques cubiertos de nieve. Olió lo que olía, escuchó lo que escuchó y sintió lo que sintió. Su voluntad controlaba sus acciones como si fuera su propio cuerpo el que estaba usando. Ella deseó que se aventurara al oeste, hacia el nido de Dustling en las afueras de su territorio. No había podido arrasarlo cuando llegó aquí por primera vez, y no había atacado desde entonces debido a su proximidad a su guarida. Si los Grimm atacaban de nuevo, podrían rastrearlos fácilmente hasta su santuario. En realidad, era más parecido a una pequeña fortaleza que a un nido. Las torres erigidas alrededor de su perímetro permitieron que sus centinelas vieran una horda que se aproximaba a kilómetros de distancia, fuertes muros protegían a los Dustlings de cualquier daño y poderosos Dustshooters cegaban todo lo que se interponía en su camino. Incluso con la cobertura de una ventisca ondulante, los Grimm serían detectados. El nido poseía un número desconocido de golems de hierro, artilugios antinaturales forjados en metal y alimentados por polvo. De alguna manera podían ver a través de la espesa nevada y alertar a sus maestros Dustling de la amenaza. La historia continúa abajo eran la versión de los Dustlings de Grimm, en cierto sentido. Bestias incansables que no conocían ni el dolor ni el miedo. Obedientes y despiadados, sus cuerpos blindados y extremidades armadas les permiten enfrentarse cara a cara con un Grimm. Silver aprendió esto en su primer asalto al nido hace 3 semanas. Una poderosa ventisca envolvió la tierra y la oscuridad de la noche ocultó su mochila de la vista. Pero antes de llegar al nido, una lluvia de balas atravesó el aire y aniquiló a la vanguardia de Silver. Se había tirado al suelo, como su padre le había enseñado a hacer cuando se usaban lanzapolvos, y vio cómo los atacantes invisibles aniquilaban su fuerza. Luego, desde fuera de la tormenta, cargaron en silencio. Silver primero pensó que eran guerreros polvorientos, pero cuando no sintió ninguna emoción emanando de sus seres, supo que estaba equivocada. Los Grimm que había reunido para el ataque eran sabuesos jóvenes e inexpertos, confiaban en sus instintos en una pelea. Sin embargo, cuando se enfrentaron a estos autómatas de metal sin emociones, cuya piel podía resistir sus garras, se volvieron confusos y frenéticos. Blancos fáciles para los golems. Fue su incapacidad para sentir lo que convirtió a los golems de hierro en armas tan potentes contra los Grimm. Cuando los nidos fueron capaces de repeler 1 o 2 ataques, las emociones negativas producidas por los ataques sirvieron como un faro para más y más Grimm. El odio de los Dustlings hacia su enemigo finalmente se convierte en su perdición. Los golems de hierro, por otro lado, no tenían alma ni emoción. No sintieron tristeza, ira, celos, soledad u odio. Mientras fueran ellos los que lucharan contra las oleadas de Grimm, los Dustlings seguirían siendo positivos y el nido estaría fuera del alcance de Silver. Después de su retirada, Silver viajó hacia el este y encontró una cueva escondida en un acantilado. La entrada era pequeña y difícil de alcanzar, pero una vez dentro, Silver la reclamó como propia. La entrada en forma de túnel conducía a una caverna sorprendentemente espaciosa, no del tamaño de la caverna de Gulch, por supuesto, pero adecuada para sus necesidades, iluminada por las mismas plantas brillantes que se encuentran en Gulch. Silver rápidamente se dispuso a explorar su nuevo hogar y encontró docenas de túneles que conducían a otras cavernas y también al mundo exterior.
Uno incluso conducía a una fuente termal subterránea. Silver pasó las siguientes 2 semanas modificando su guarida. Marcó cada túnel con un símbolo específico, para evitar perderse en el laberinto subterráneo. Extendió las plantas brillantes a las cavernas y túneles que carecían de ellas, cimentándolas a las paredes con una mezcla de aguanieve y barro. Los túneles que conducían al exterior presentaban un dilema para Silver. Si bien una buena cantidad eran pequeños y discretos, algunos eran lo suficientemente grandes como para que los Dustlings adultos caminaran a toda altura y, a menudo, se abrían en áreas de fácil acceso para ellos. Silver tenía estas aberturas bloqueadas por los Grimm. A su palabra, los llenaron de rocas y los cubrieron con varios pies de hielo y nieve. Solo se dejó abierta una gran entrada para permitir el paso del pequeño Grimm a su domicilio. El remoto valle al que conducía estaba lleno de grandes rocas cubiertas de hielo y árboles caídos. Silver ocultó la entrada con grandes ramas de pino, por lo que era casi imposible notarlo. La historia continúa abajo. Desafortunadamente, solo había unos pocos cientos de Grimm en el área actualmente, en su mayoría sabuesos y algunos osos jóvenes. Vendrían más. Los Grimm naturalmente se sintieron atraídos por Silver y su padre después de todo, pero esto llevaría tiempo. Muchos de los Grimm más viejos y poderosos tendrían que viajar desde el norte helado donde el número de Dustlings era menor. Hasta entonces, Silver vigilaría de cerca el nido, usando a los Grimm para buscar cualquier debilidad que pudiera explotar. El sonido de las voces y el olor a irritación la hicieron detener el avance del sabueso. Los polvorientos estaban cerca. Silver tenía curiosidad. Normalmente no venían por aquí. Silenciosamente, hizo que el sabueso se dirigiera hacia la fuente de la charla. Era una manada pequeña, 6 adultos envueltos en gruesos abrigos, y los Dust Shooter de cañón largo colgados de los hombros. No eran cazadores, afortunadamente, ni se dirigían a su guarida, pero cualquiera que fuera su destino, el camino que estaban tomando estaba lo suficientemente cerca de su guarida como para justificar su preocupación. Silver hizo que el sabueso se acercara, con la esperanza de escuchar sobre qué estaban discutiendo. Pero el sabueso accidentalmente pisó un parche invisible de hielo débil, rompiéndolo y alertando a los Dustlings de su presencia. Se gritaron unos a otros y apuntaron al sabueso. Silver lo soltó antes de que pudieran disparar. Le daba un terrible dolor de cabeza cada vez que mataban a un Grimm que estaba controlando. No deseando perder más de su ya escasa cantidad de Grimm, Silver decidió que esto requería su atención personal. Se arrastró por el túnel desde el que había descubierto su guarida por primera vez. Silver se vio obligada a arrastrarse sobre sus garras y rodillas durante 25 pies hasta llegar al exterior. Se dejó caer al suelo, agarrándose a la cara del acantilado con su garra izquierda para frenar el descenso. Cuando Silver estaba a unos 3 metros del suelo, saltó por un costado y aterrizó con un golpe suave. El lugar donde el sabueso los vio por primera vez estaba a 1 hora a pie, pero sabía que podría ahorrar algo de tiempo si se dirigía en la dirección en la que iban. Fue aproximadamente a la mitad de su expedición cuando un aullido rompió el silencio del mundo. Arroó. Estallido. Estallido. Los ojos de Silver se abrieron como platos. ¿Ese no era el aullido de un sabueso, o cero o esto es una completa mierda? Gurney pensó con una mueca mientras apuntaba al último lobo y disparaba. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Durante el último mes, los lobos se habían estado infiltrando en Grimsbane y robando pollos y corderos. Nadie supo cómo entraron hasta ayer, cuando un par de niños encontraron un agujero que pasaba por debajo de la pared y conducía al exterior. Hubiera sido mucho más fácil llenarlo con cemento, pero no, los agricultores querían que el problema fuera de raíz. Simplemente cavarán otro hoyo. Ellos dijeron. ¿Cómo podrían cavar otro hoyo? Era el medio del puto invierno. El suelo estaba congelado. Probablemente tuvieron suerte cuando cavaron ese hoyo, encontraron un punto débil o algo así. La historia continúa abajo, pero el jefe de la guardia no lo vio así que al día siguiente, 6 de la guardia del pueblo se dispusieron a rastrear a los lobos y matarlos. Gurney estaba cabreado porque se suponía que hoy tenía un servicio terminal, la tarea más cómoda que podía recibir un guardia. Siéntese en una habitación agradable y cálida, mire un montón de luces intermitentes, finja que sabe qué botones presionar cuando aparece el co. Muy fácil. Pero en cambio, lo pusieron en el puto grupo de caza. Gurney suspiró. Al menos podría sacar una alfombra nueva de esto. Siguieron las huellas de los lobos hasta una guarida a unas pocas horas en las afueras de la ciudad en el bosque, y solo se detuvieron para llenar un Beowulf solitario con balas de polvo. Llegaron a la guarida después de eso, y hombre, había muchos lobos.
En serio, había como 30 bolsas de pulgas. Había, siendo la palabra clave. Gurney estaba bastante seguro de que atrapó a unos 9 de los perros callejeros, sus cuerpos cubrían la nieve manchada de sangre como una alfombra de piel multicolor de gris, marrón, blanco y negro. Ron y Andy ya los estaban desollando, pero Gurney simplemente se sentó en un tronco caído, cansado por la larga caminata y la lucha. Oye, Horace. ¿Podemos irnos ahora? Jack preguntó mientras él y James vigilaban por problemas, me estoy congelando las bolas aquí. Cállate, Jack. Gritó Gurney. Todos nos estamos congelando aquí. Tus quejas no ayudan. Arriba el tuyo, maldito perezoso. Ustedes dos, cállense. Horace interrumpió. Puedes regresar si quieres, Jack. Claro que eso significa que pierdes tu parte de las pieles. Dijo con una sonrisa. Jack refunfuñó, pero no dijo nada más. Eso era lo que le gustaba a Gurney de Horace, podía callar a cualquiera, especialmente ese novato, Jack. Merry se ha estado quejando de que le compré un abrigo de piel. Ron dijo mientras sostenía una piel recién despellejada con una sonrisa. ¿Crees que finalmente dejará de regañarme para conseguir uno ahora? Andy se rió. Conociendo a Merry, probablemente pensará que te pica demasiado o algo así y te dará una bofetada. Todos se rieron de eso. HHHRRRRHHRRNNN, dejaron de reírse cuando escucharon un patético gemido. Los hombres se quitaron los rifles, listos para disparar al lobo superviviente. Horace les indicó que esperaran y con cuidado se acercó sigilosamente al lugar de donde provenía el ruido. Se acercó a la entrada de la guarida y se detuvo en uno de los cuerpos de los lobos más grandes. Gurney observó cómo se disponía a darle la vuelta. Grupo. Mierda. James gritó cuando un pico blanco salió de la nada y perforó el cráneo de Horace. Todos dispararon en la dirección de donde venía, pero luego se giraron cuando escucharon un grito y vieron a Jack agarrando una punta similar que sobresalía de su pecho antes de caer al suelo. Muerto. ¿Qué diablos está pasando? Andy gritó mientras los hombres sobrevivientes formaban un círculo, apuntando sus armas salvajemente en todas direcciones. Es un Grimm. La historia continúa abajo como diablos debería saberlo. Gurney le gritó, enojado y asustado. Los árboles densamente poblados ocultaron al atacante de la vista, lo que hizo imposible que los cazadores presas del pánico señalaran su posición. Cada ruido que hacían los hacía estallar. Una ramita rota, ramas susurrantes, nieve que cae. Cada sonido gana una ronda o dos de los cazadores nerviosos. Un arbusto arrastrando los pies hizo que James apuntara, pero su rifle estaba vacío. Se dirigió a un cargador de repuesto, cuando su atacante salió disparado de los arbustos como una bala y se estrelló contra James como un tren de carga. El impacto lo empujó hacia los demás, y todos cayeron al suelo. Gurney se levantó del suelo y se enfrentó a su atacante, apuntando con el rifle y listo para disparar, pero se quedó inmóvil por el puro horror que vio ante él. En los segundos que le tomó volver a levantarse y apuntar su arma, el resto de su escuadrón estaba muerto. La cara y la garganta de James fueron cortadas como un pavo en la cena. El pecho de Andy ahora presentaba un enorme agujero que lo atravesaba por completo. Y a Ron le faltaba la cabeza y uno de sus brazos. Y en el centro de todo, un niño pequeño con una capa blanca, rodeado de pétalos de rosa que caen. Gurney parpadeó. Y lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de él fue algo blanco que se dirigía hacia él. Ocero, el Dustlings final cayó al suelo con un ruido sordo cuando su pluma le perforó la cabeza. Por desgracia, la muerte que infligió a los Dustlings pudo hacer poco para sofocar la rabia y el dolor que ardía dentro de su corazón ennegrecido. Silver conocía a estos lobos. Los había encontrado hace una semana, durante un viaje de caza. Acababa de cazar un gran ciervo y se estaba dando un festín con él cuando aparecieron los lobos. Se acercaron a Silver con cautela, deteniéndose a varios metros de ella, gruñendo y mordiéndola, pero solo desde una distancia segura. Silver los ignoró por un tiempo, hasta que un lobo decidió acercarse a ella. Un gran lobo negro se dirigió con cautela hacia Silver y el cadáver del ciervo. Silver siempre había admirado a los lobos. Eran las bestias que inspiraron a su padre para crear los sabuesos de Grimm. Inteligente y majestuosa, siempre disfrutó viendo las manadas del gran continente cazar alces y ciervos, usando tácticas y números para derribar a sus presas en lugar de solo la fuerza bruta. Arrancó un trozo de venado y se lo ofreció al lobo negro. La bestia olió la carne por un momento antes de llevársela a la boca y comérsela.
Ver a su miembro de la manada recibir comida del heredero Grimm animó al resto a acercarse a ella. Silver estaba feliz de compartir su presa con cazadores tan nobles y cenó junto a los lobos esa noche. Y ahora habían sido masacrados. Silver sintió que lágrimas de ira caían por sus mejillas mientras miraba los cuerpos de los caninos asesinados. Sus colmillos estaban apretados de rabia cuando se volvió para mirar los cadáveres de los Dustlings que habían cometido esta atrocidad. ¿Qué razón tenían para matarlos? ¿Qué podría justificar la matanza de estas criaturas inocentes? Silver se encargaría de que cada Dustling en ese maldito nido fuera brutalmente. La historia continúa abajo. HRRRHRRRNN. Silver jadeó y se quedó con los ojos muy abiertos cuando escuchó el gemido suplicante de un lobo que aún vivía. Se apresuró hacia su fuente, el cuerpo del valiente lobo negro que primero se acercó a ella lo estaba cubriendo. Silver retiró con cautela el cadáver para encontrar algo que la hizo jadear de nuevo. Un cachorro, el pobre estaba lloriqueando y gimiendo, pateando el suelo con su pierna buena. La sangre manchó su pelaje gris de un carmesí sucio, siendo la causa una herida de bala en su costado. Era seguro que moriría, si no por la pérdida de sangre, entonces por infección o inanición con seguridad. Se arrodilló y recogió suavemente a la pequeña criatura con sus garras gigantes. No ofreció resistencia cuando ella lo acercó a ella. Silver no pudo evitar llorar mientras lo miraba. Su respiración irregular tiró de su corazón. Silver deseaba poder salvarlo. Deseaba poder detener de alguna manera su sangrado y. Espera, sangre, eso fue todo. Silver podría usar su propia sangre para salvar a este cachorro de la muerte transformándolo en un Grimm. Grimm eran inmunes a las infecciones y podían soportar el dolor indefinidamente. Cualquier herida recibida en la batalla sanaría rápidamente después de que la adrenalina del combate se desvaneciera. Sí. Ella salvaría a este cachorro convirtiéndolo en su sabueso. Su primer Grimm. Silver se llevó la mano derecha a la boca y se mordió la muñeca. Ella ignoró el dolor y solo se liberó cuando sintió que la sangre se le escurría entre los dientes. Silver rápidamente encontró la herida infligida por los Dustlings en el cachorro y se frotó la muñeca que goteaba sangre en ella. El cachorro huyó en estado de shock, luego gruñó y gimió cuando el dolor de la transformación comenzó a extenderse. Silver colocó al cachorro en el suelo para no interferir con el cambio, pero no se alejó. Fue tan extraño. Silver podía sentir su sangre moviéndose a través del cuerpo del cachorro, apoderándose de cada célula que encontraba. Podía sentir la confusión y el miedo que poseía el pequeño animal. Estaba asustado. Está bien, cachorrito plata, arrulló a través de su sangre. Todo estará bien. El dolor es solo temporal. Lo que dijo era cierto, pero nunca se sintió así. A pesar de que sucedió hace tanto tiempo, Silver podía recordar con vívidos detalles la espantosa agonía que soportó cuando la hicieron de nuevo. Era como tener 1.100.000 pies arrastrándose bajo su piel. Peor aún, aunque solo tomó unos minutos, se sintió como una eternidad. Pero era una tortura necesaria. Sin ella, Silver no sería lo que era ahora. Ella solo sería una Dustling. La sangre había llegado a su mente y alma ahora. Silver podía sentirlo plantando anclas dentro del ser del cachorro, aferrándose a ellos con ganchos que se mantenían firmes y se hundían profundamente. Estaba asegurado. Silver hizo una mueca. Ahora venía la parte realmente dolorosa. La historia continúa abajo. Las convulsiones del cachorro aumentaron vigorosamente a medida que su cuerpo se retorcía y cambiaba. El pelaje, una vez gris, se oscureció lentamente hasta que se volvió completamente negro. 2 conjuntos de pequeñas espinas sobresalían de sus hombros, rechonchas y cortas. El pelaje alrededor de la nuca se hizo más espeso, como la melena de un león occidental, solo que más pequeño. La bala en su cuerpo fue expulsada, y la herida que alguna vez puso en peligro la vida fue sellada por una piel gris cenicienta que creció rápidamente, de la que rápidamente brotó un pelaje negro para ocultar la cicatriz. Finalmente, una placa de cráneo comenzó a formarse sobre su cabeza. Ahora parecía un pequeño sabueso de 4 patas. Luego, las marcas rojas cobraron vida y se filtraron por los agujeros de los ojos. Giraron y bailaron sobre la placa del cráneo hasta que se posaron en la frente del cachorro. Allí, tomaron la forma de una rosa, como la que tenía la propia máscara de Silver. Con la marca en el plato decidió que la transformación estaba completa. Los dolorosos espasmos del cachorro cesaron y simplemente se quedó allí, jadeando pesadamente y claramente exhausto, pero vivo. Había funcionado. Durante mucho tiempo, Silver simplemente se sentó allí con el cachorro.
permitiendo que el pequeño sabueso se recupere de su transformación de bestia a Grim. Acarició suavemente su diminuto cuerpo mientras descansaba, disfrutando de la suave textura de su pelaje de bebé. Luego, con las piernas tambaleantes, se puso de pie. El cachorro se tambaleó aturdido sobre sus patas, pero se negó a volver a caer al suelo. Con cuidado, se volvió hacia Silver. El cachorro la miró con brillantes ojos rojos y ladeó la cabeza. Luego ladró alegremente y se tambaleó hacia ella. El cachorro Grim se subió torpemente al regazo de Silver y colocó sus patas delanteras sobre su estómago, ladrando. Silver no pudo evitar reírse ante el deseo de atención del lindo cachorro. Lo recogió con sus grandes garras, con cuidado de no cortarlo, y se lo llevó a la cara. El cachorro inmediatamente comenzó a lamerle la cara y la máscara con su pequeña lengua, haciéndole cosquillas. El afectuoso asalto resultó demasiado para la heredera, y cayó de espaldas sobre uno de los cadáveres de lobo, soltó al cachorro y se levantó del cuerpo rápidamente, no queriendo faltarle el respeto a la criatura muerta. El cachorro miró el cadáver confundido. Se acercó y lo empujó con el hocico, curioso. Miró a Silver con un gemido inquisitivo y la cabeza ladeada. Se arrodilló para rascar al cachorro en la cabeza. Estos son lobos, cachorrito. Son lo que tú fuiste una vez. Volvió a mirar el cadáver, todavía confundido. Entonces empezó a oler el aire. Un destello hambriento entró en sus ojos y saltó hacia uno de los 6 cadáveres de Dustling y comenzó a arrancar pequeños trozos de carne. Silver sonrió con orgullo ante esto. Su cachorro ahora tenía el sabor de la carne de Dustling. Pero este no era el momento para festejar. Observó los 6 cuerpos por un momento antes de que una idea se presentara en su cabeza. Uno que podría deshacerse de ese nido de fortaleza. Vamos, cachorrito. Silver ordenó al Grim mientras tomaba uno de los cuerpos. Tenemos trabajo que hacer, la historia continúa abajo o 0 o 5 años después. Hoy, estudiantes, discutiremos el asentamiento de Grimsbane. Proclamó el profesor Oblek antes de tomar un sorbo de su termo. Ahora. ¿Quién puede decirme qué hizo que Grimsbane se destacara de los muchos otros pueblos que se encuentran fuera de las fronteras de los reinos? Weiss Schne levantó la mano. Señorita Schne. Grimsbane era famoso por ser el asentamiento más duradero fuera de los reinos. Soportó los ataques de los Grimm durante más de 70 años gracias a su guarnición de caballeros adlesianos y la herencia militar de la gente del pueblo. Ella dijo con confianza correcto. Oblek se acercó rápidamente a su mapa. Cuando se estableció, Grimsbane estaba formado por soldados adlesianos que abandonaron o fueron dados de baja de su ejército por muchas razones diferentes. Entre estos exiliados había mecánicos que poseían la habilidad y el conocimiento necesarios para construir caballeros, que se usaron para proteger a sus nuevos hogares. Con esta fuerza de seguridad robótica, y su entrenamiento y armas de grado militar, la gente de Grimsbane forjó un hogar para sí mismos en las tierras salvajes de Manile. Ahora bien. Se acercó a un Jaune Ark adormilado. Señor Ark. La rubia se levantó. Ahora que estás despierto, ¿puedes decirnos qué creen muchos teóricos que fue la causa de la destrucción de Grimsbane? Jaune había estado pasando por un mal momento con Cardin, desde que el idiota descubrió su secreto, y no había dormido lo suficiente. Así que trató de recuperar esas horas de clase, lamentablemente eso no funcionó para él. ¿Alguien dejó la estufa encendida? Respondió tímidamente. Todos rieron. El profesor Oblek sacudió la cabeza con decepción. No, señor. Ark. Esa no es la respuesta. Señora Escarlatina. Tal vez pueda arrojarnos algo de luz sobre esto. Muchos teóricos creen que los Wittefan fueron los responsables. El conejo fauno respondió tímidamente. Grimsbane era muy antifauno, y se había enfrentado a Wittefan en numerosas ocasiones, muchas de ellas, sangrientas. Ciertamente. Gracias, señora Escarlatina. Ahora yo, un disparo de la audiencia. Sí, señorita Belladonna. También existe la teoría de que el fantasma Grimm estuvo detrás de su destrucción. Varios de los estudiantes se burlaron de su respuesta. ¿En serio, Blake? Su compañero de equipo preguntó con incredulidad. El fantasma es solo un mito. Una historia de fantasmas que los padres usan con los niños rebeldes para que se comporten bien. ¿Qué te hace creer que fue el fantasma, y no el colmillo blanco, quien destruyó a Grimsbane, señora Belladonna? Inquirió Oblek, ignorando las palabras de la heredera. Bueno, cuando la ciudad fue encontrada arrasada por nómadas, no había cuerpos, faunos o humanos, para hablar, solo manchas de sangre y armas esparcidas.
Además, Wittefan rara vez opera en Mandle debido al fuerte ejército de Atlas. Necesitarían algo parecido a un pequeño ejército para conquistar Grimsbane, y una fuerza como esa sería notada y sometida rápidamente. Dijo con calma. El fantasma es muy similar a la sirena Grim de Vital, ambos son impredecibles y misteriosos, pero lo más importante es que son extremadamente astutos. Añadió Blake. Es posible que de alguna manera haya sido capaz de infiltrarse en Grimsbane y destruirlo de adentro hacia afuera. La historia continúa bajo una excelente deducción, señora. Belladonna. Oblek elogió. Recuerden, niños, siempre mantengan sus mentes abiertas a todas las posibilidades, no solo a las más fáciles de entender. Luego, el maestro volvió rápidamente a su escritorio, donde tomó otra bebida seca de su termo. Ahora, quiero que todos abran sus libros de texto y vayan a la página 184. Ocero, eres un gran símbolo. Silver pensó para sí misma mientras inspeccionaba su nuevo trofeo. Si tan solo fueras más pequeño, podría llevarte con el resto. Pup se sentó en el regazo de su ama y miró el símbolo con una curiosa inclinación de cabeza. El pequeño Grim seguía siendo del tamaño pequeño en el que lo había encontrado, pero era de esperar. Solo había sido convertido hace una semana. ¿Y qué semana había sido? En solo 7 días, Silver había aniquilado por completo el nido de polvorientos que representaba una amenaza tan poderosa para ella. Sus torres se derrumbaron, sus muros se desmoronaron, los techos de una docena de estructuras se incendiaron y sus golems de hierro yacían rotos por el campo exterior. Silver había dado un buen uso a los cadáveres de Dustling. Sabía que otra manada vendría a buscarlos cuando no regresaran, así que hizo que fueran fáciles de encontrar. Clavando sus cuerpos mutilados y desmembrados en pesadas ramas de árboles y pintando la nieve con su sangre. Y así quedó sellado su destino. En 2 días, aparecieron nuevos Grim y comenzaron su asalto al nido. Sin embargo, no fue la presencia de Silver lo que los atrajo, fue su atracción por la negatividad lo que los llevó al nido. Estos nuevos Grim no eran como los sabuesos jóvenes del primer ataque. Eran osos y sabuesos alfa, Grim que tenía experiencia en la lucha contra golems de hierro. Silver había observado desde las sombras con Pup, sosteniendo al pequeño Grim en sus brazos para que no entrara. La pelea fue larga y feroz, pero después de un día de batalla, Grim derribó al último de los golems y continuó hacia el nido. Los lanzadores de polvo montados en la pared atravesaron sus pieles como cuchillas a través del papel, diezmando a los Grim con una facilidad absurda. Pero la pérdida de sus golems se podía sentir en los Dustlings. La duda ahora se apoderó de sus mentes y el pánico llenó sus almas. Al 4.º día vinieron los grandes cuervos. Con su superioridad aérea y sus plumas de acero, los cuervos realizaron una carrera de ametrallamiento tras otra en el nido, lo que obligó a los Dustlings a buscar refugio y abandonar sus tiradores de polvo fijos, lo que permitió que los Grim con base en tierra se acercaran a las paredes. Silver ordenó al cuervo más grande que usara su tamaño y fuerza para aplastar las torres donde los centinelas Dustling todavía llovían muerte sobre los Grim de abajo. Sus armas poco podían hacer para disuadir a los poderosos aviares, y antes de que cayera el anochecer, todas las torres habían sido demolidas. El 5.º día vio llegar aún más Grim. Los jabalíes se habían unido a la refriega, junto con cientos de sabuesos yosos. Los jabalíes chocaron contra las puertas continuamente, girando a gran velocidad y luego impactando con la fuerza suficiente para partir un árbol en 2. Pero las puertas no cedían. La historia continúa abajo. Eso cambió en la víspera del 7.º día. 3 escorpiones gigantes, atraídos por el fuerte olor del miedo y el pánico, derribaron las paredes y las puertas del nido como si estuvieran hechas de arcilla seca. Con sus defensas rotas, los Dustlings corrieron para salvar sus vidas mientras Grim entraba en el nido. Sus gritos aterrorizados solo sirvieron para impulsar a los Grim aún más en su deseo de matar. Los muros que alguna vez los protegieron de las criaturas de Grim se habían vuelto contra ellos. Incapaces de escapar de su propio nido, los Dustlings fueron masacrados mientras arañaban las paredes que los rodeaban. Cuando salió el sol en el 7.º día, Silver entró en el nido con Pup, confiando en la masacre de Grim de los Dustlings. Y esa confianza no estaba fuera de lugar. El suelo plano de piedra del nido estaba resbaladizo por la sangre y los cuerpos. Las estructuras que componían el interior eran pilas ardientes o cáscaras cubiertas de ceniza. Aquí y allá, se podían ver barricadas improvisadas que habían sido invadidas. Los vagones de metal yacían aplastados o volcados por las avenidas, los cadáveres tirados encima de ellos. Y por cada cadáver de Dustling que veía, había 1 o 2 Grim que se atiborraban de él.
Fue en el centro del nido, donde Silver encontró algo interesante para ella. Un poste alto de metal con una tela rectangular ondeando en su punta. Silver cortó el poste con un rápido movimiento de sus garras y recuperó la tela para inspeccionarla. Sobre su extensión verde estaba la silueta blanca de un Dustling atravesando con una lanza a un sabueso derribado. Era el símbolo del nido. Silver se había sentado en uno de los carros volcados mientras continuaba contemplando su nuevo trofeo. Era demasiado grande para que ella lo llevara con el resto de sus trofeos, incluso si cortó el verde que rodeaba al polvoriento y al sabueso. Tal vez podría colgarlo en su guarida. SHK, SHK, SHK. El tonto Dustling cayó cuando las tres púas salieron disparadas del brazo de Silver sin que el heredero ni siquiera volviera a mirar. Pup aulló, saltó de su regazo y corrió hacia el cadáver fresco. Silver siguió a su Grim, con la insignia del nido sobre su hombro izquierdo, para inspeccionar el cuerpo. Lo olió brevemente antes de morder una de las orejas. Le costó un poco de esfuerzo, pero el cachorrito finalmente le arrancó la oreja. Rápidamente se puso a masticarlo mientras gruñía juguetonamente. Silver se rió de las payasadas de Pup. Había hecho bien en hacer lo suyo. Puede que ahora sea pequeño, pero como con todas las cosas de Grimm, el tiempo cambiaría eso. Volvió la mirada hacia el Dustling muerto. Todavía agarrado en su mano había un tubo de metal, manchado de sangre. Había pensado vencerla con un simple palo de metal, ridículo. Pero este Dustling no era un cazador solo atacaría así si supiera que es capaz de ganar. Este lo hizo a ciegas por rabia y miedo, resultando en su muerte. Cachorrito. Dijo Silver, desviando la atención de Pup de la oreja hacia ella. Cuando seas grande y fuerte, no hagas lo que hizo Dustling. Ella hizo un gesto hacia su cadáver. Nunca cargues a ciegas, piensa antes de atacar Arf. Arf. Fue su respuesta, moviendo la cola y sacando la lengua mientras jadeaba. Silver sonrió y le dio un rasguño detrás de las orejas. Venid, ella dijo. Veamos qué tienen estos Dustlings que pasa por comida. Con su cachorro Grim en el dedo del pie, Silver Rose comenzó la tarea de saquear el edificio en busca de suministros antes de que ella y Pup se fueran a la guarida para dormir un poco. Silver había pasado los últimos 5 días observando el asedio del nido con gran atención y comprensiblemente estaba exhausto. Incluso el heredero Grim necesita descansar, fin.